El 12 de julio de 1943, al amanecer, la tierra alrededor de Prohorivka vibró como si respirara. Por un instante, el polvo se arremolinó en silencio. Y luego rugieron cientos de motores. A un lado avanzaban los tanques del segundo cuerpo Panzer de las Waffen-SS. Al otro, la quinta armada de tanques de la Guardia Soviética se lanzó al encuentro como una ola de acero. Los cronistas la llamarían el choque de 6.000 tanques, disputado, una cifra discutida hasta hoy. Pero hay algo indiscutible. Ese día, en ese valle estrecho, el Wehrmacht perdió algo que no volvería a recuperar jamás: la iniciativa en el frente oriental. Antes de ese choque, la batalla ya estaba escrita en el mapa. El saliente de Kursk, una gran protuberancia soviética entre los grupos de ejércitos centro y sur, se convirtió en una trampa preparada a conciencia. Tras Stalingrado, Berlín buscaba un golpe quirúrgico para enderezar el frente: la Operación Citadel. La idea era simple sobre el papel: pinzar el saliente desde el norte y el sur, cerrar la bolsa y destrozar a las fuerzas soviéticas. En la práctica, fue un duelo entre dos filosofías militares. De un lado, la apuesta alemana por un ataque concentrado con sus mejores divisiones acorazadas, respaldadas por nuevos tanques Panther y cañones autopropulsados Ferdinand. Del otro, una defensa en profundidad soviética jamás vista, alimentada por inteligencia previa, por una ingeniería defensiva metódica y por algo que no sale en los partes: manos humanas colocando minas, cavando zanjas, levantando obstáculos noche tras noche. Desde abril de 1943, el Ejército Rojo transformó el terreno. Frente al noveno ejército de Model, en el norte, y al cuarto ejército Panzer de Hoth y el destacamento de ejército Kemp, en el sur, aparecieron cinturones defensivos escalonados, no uno, ni dos, sino varios, extendidos decenas de kilómetros hacia la retaguardia. Cada cinturón combinaba trincheras, nidos de ametralladora, artillería camuflada, redes de alambre de púas, erizos checos, esas crucetas de acero que quiebran orugas, zanjas antitanque como cicatrices abiertas y, sobre todo, campos minados interconectados. Las cifras varían según la fuente, estimado, pero la densidad era brutal. Miles de minas por kilómetro de frente, laid out en patrones escalonados para obligar a las columnas a girar y exponerse a zonas de muerte. Ingenieros soviéticos trabajaban pegados a la tierra, desarmaban minas enemigas, recolocaban otras, trazaban pasillos falsos. Al amanecer, todo volvía a parecer campo abierto. Desde el aire, las fotografías de reconocimiento, esas imágenes reales en blanco y negro que hoy nos miran desde los archivos, mostraban líneas serpenteantes y manchas rectangulares. Para un ojo entrenado, eran la firma de un sistema defensivo vivo. Los alemanes no iban a ciegas. Tenían también su propio reconocimiento aéreo, y sabían que la sorpresa era ya imposible. Pero confiaban en la calidad de sus unidades y en la doctrina de Schwerpunkt: concentrar fuerza en un punto, romper y explotar. El 5 de julio, la artillería alemana inauguró la ofensiva. Fue contestada por un fuego de contrabatería masivo. En la niebla de la madrugada, los primeros escuadrones de zapadores alemanes salieron a abrir pasillos entre minas. A su lado, los tanques avanzaron despacio, tanteando con detectores, con rodillos, con la vista clavada en el suelo. Cada metro costaba. En el sector norte, el noveno ejército de Model se estrelló contra un muro elástico.
embestidas, detenciones, contraataques locales, una y otra vez. La infantería soviética, agazapada en refugios de tierra reforzados, dejaba pasar los primeros blindados y rompía sobre los acompañantes de granaderos. Luego, artillería antitanque en batería, los célebres Packfront, los detenía a bocajarro. El avance se convirtió en desgaste. En el sur, sin embargo, la historia tuvo otro ritmo. Allí, Hoth empujó con el segundo cuerpo Panzer SS Leibstandarte, Das Reich, Totenkopf, y con los cuerpos Panzer del destacamento Kempf. Los primeros días, a pesar de pérdidas mecánicas y de minas, lograron penetrar más hondo. El terreno ondulado, con ravinas y campos de cultivo, fue abriéndose como una puerta dura. Detrás de las líneas soviéticas, otra máquina se ponía en marcha, la profundidad en acción. El frente Voronezh de Batutin y el frente de la estepa de Konev rotaban divisiones, adelantaban reservas, movían artillería por la noche, siguiendo caminos preparados y camuflados. Ese es el corazón de Kursk, no una sola línea heroica, sino capas y capas que sangran pero no se rompen. A cada kilómetro, los alemanes encontraban una nueva defensa fresca, una nueva trampa. Y cada día, las fotos aéreas soviéticas, tomadas por P-2 y otros aparatos de reconocimiento, iban dibujando con lápiz azul las rutas enemigas, las columnas detenidas, las baterías que encendían y apagaban su fuego. El 10 de julio, la cuña alemana en el sur rozó Oboyán y giró hacia el este. Su objetivo pasaba por Prohorivka, un cruce estrecho dominado por una línea férrea y por barrancos. Al otro lado, los soviéticos concentraban su respuesta, la quinta armada de tanques de la guardia del general Rotmistrov. Nadie lo sabía con certeza en ese instante, pero el valle estaba a punto de convertirse en un símbolo. La víspera. Zapadores soviéticos habían minado accesos secundarios y reforzado los taludes del valle para canalizar el avance alemán. Se habían preparado posiciones para cañones antitanque que no buscaban matar al primer golpe, sino inmovilizar, arrancar orugas, forzar a los blindados a exponerse de lado. Había también trincheras profundas para la infantería, que debía soportar el rugido a pocos metros. A medianoche, un tren pasó por la línea. Su silueta, captada en fotografías de larga exposición, parece hoy un espectro que corta la oscuridad. El 12 de julio, poco después del alba, Rotmistrov lanzó sus brigadas a corta distancia. La escena, repetida hasta la saturación en libros y documentales, merece precisión. No fue una llanura perfecta, con dos mareas chocando en campo abierto. Fue un embudo, con humo, con polvo, con barrancos que cortaban líneas de tiro, con escuadras que se encontraban a menos de 100 metros. Muchos T-34 intentaron cerrarse a quemarropa para neutralizar la ventaja del cañón largo alemán. Hubo choques de torretas, impactos que rebotaban, incendios que iluminaban el barro. Las cifras de tanques implicados ese día varían, disputado. Algunas fuentes hablan de varios cientos por lado, otras de más de 1000 en total a lo largo de la jornada y el sector. Lo certero es el resultado. Los soviéticos sufrieron pérdidas muy altas. Los alemanes frenaron la acometida y conservaron parte del terreno de partida, pero no pudieron romper, ni envolver, ni explotar. El terreno y la preparación defensiva convirtieron la batalla decisiva en un empate táctico que estratégicamente favoreció a la defensa. Mientras Prohorivka ardía, en el norte, la ofensiva alemana se ahogaba en el lodo de las sucesivas líneas. Y ese mismo día, otro reloj empezó a contar en su contra, la Operación Kutuzov. El 12 de julio, el Frente Occidental y el Frente de Briansk lanzaron su ofensiva contra el saliente de Orel, presionando el flanco de Model. La guerra, tantas veces presentada como duelos aislados,
es en realidad una sinfonía de calendarios. El mando alemán se vio obligado a decidir: seguir empujando en Kursk o retirar unidades críticas para tapar el boquete en Orel. A los pocos días, la presión soviética se extendió al sur con Rumiantsev, camino de Kharkov. La iniciativa había cambiado de manos y ya no volvería. ¿Por qué? Los tanques son lo visible, lo fotogénico, y las fotografías aéreas nos dan hoy una ventana privilegiada a esa visibilidad. Pero la respuesta honda está bajo la superficie. Primero, la defensa en profundidad soviética funcionó como un sistema, no como líneas sueltas. Minas, zanjas, obstáculos, artillería escalonada, infantería flexible, reservas móviles y logística por rutas secundarias. Segundo, la inteligencia previa. Moscú sabía desde semanas antes, por diversas fuentes, algunas aún debatidas en detalle, que la ofensiva era inminente. Tercero, el tiempo. Los aplazamientos alemanes para acumular Panther y Ferdinand dieron a los soviéticos meses clave para construir. Y cuarto, la economía de fuerzas. Alemania empeñó su élite acorazada en un ataque frontal costoso. La URSS convirtió ese ataque en desgaste y, acto seguido, contraatacó en otros sectores. Las fotografías aéreas cuentan también otra historia: la adaptación. En los primeros días, uno puede ver alineaciones de erizos checos más separadas y pasillos de tierra dura más evidentes. Hacia el 8 o 9 de julio, esos pasillos desaparecen, resembrados de minas durante la noche. El contorno de las zanjas antitanque, a veces recto, se vuelve quebrado para dificultar cruces improvisados. Los emplazamientos de artillería muestran huellas múltiples porque las piezas rotan entre posiciones falsas y reales para confundir a la observación enemiga. A esa técnica de engaño y camuflaje, maskirovka, la cámara le devuelve respeto. No hay épica en una foto de un hueco vacío, pero ese hueco vacío es una pistola movida a tiempo. Del lado humano, Kursk fue un catálogo de gestos mínimos que alteran el curso de lo gigantesco. Un pelotón de zapadores que, de rodillas, palpa tierra húmeda para distinguir entre una mina anticarro y una trampilla. Una tripulación de T-34 que cierra la escotilla con un golpe seco mientras el cargador se santigua. Un operador de radio que respira polvo y repite coordenadas. Un campesino que en primavera prestó sus caballos para arrastrar troncos. Esos troncos serán, meses después, obstáculos que partan la oruga de un Panther. Ninguna de esas manos aparece en los partes de guerra. En las fotos aéreas apenas son sombras. En la memoria sostienen la arquitectura de la victoria. El clímax visible fue Prohorivka, pero el punto de inflexión real, ese clic histórico que se oye solo cuando uno escucha el conjunto, ocurrió cuando la ofensiva alemana dejó de ser ofensiva y pasó a ser contención. A mediados de julio, la reserva estratégica soviética entró en escena. Las banderas en el mapa ya no se movían hacia Kursk, se movían desde Kursk hacia Orel y Kharkov. En agosto, la caída de Orel y luego la cuarta batalla por Kharkov sellaron el final del verano. A partir de allí, el frente oriental no volvió a ver una gran ofensiva alemana con capacidad de decisión estratégica. El Wehrmacht, aún peligroso, aún capaz de golpes locales, cedió el relato del tiempo. Hay debates que vale la pena subrayar. El porcentaje exacto de tanques nuevos, Panther, Ferdinand, que se perdió por fallas mecánicas frente a combate directo, disputado. Las cifras totales de blindados comprometidos en Prohorivka, disputado. El balance táctico de ese día concreto. Para algunos, un empate sangriento, para otros, una victoria alemana sin explotación. Todas esas discusiones, sin embargo, orbitan a un resultado mayor: la imposibilidad alemana de atravesar la defensa
y la capacidad soviética para absorber el golpe y contraatacar en múltiples ejes. Al mirar hoy las fotografías aéreas, las imágenes reales que sobreviven en papel, uno entiende la dimensión del escenario. No son solo tanques, son geometrías, líneas que cruzan campos de centeno, puntos negros que delatan casamatas, marcas claras donde hubo explosiones recientes. Son mapas del miedo y del cálculo. Y, en algunos negativos, se adivinan rutas de evacuación de civiles, aldeas quemadas, huertos borrados. Esa es la otra mitad de la batalla. Hogares convertidos en nudos logísticos, caminos en los que los niños aprendieron a reconocer el sonido de un stuka. La historia que contamos no es de héroes abstractos, es de personas atravesadas por la maquinaria de la guerra. Kursk, en retrospectiva, fue menos una batalla y más un proceso. La industrialización de la defensa, la modernidad del reconocimiento aéreo, la coordinación de armas combinadas, la resistencia de sistemas complejos a golpes concentrados. Si Stalingrado quebró la columna alemana, Kursk le arrebató el tempo. Desde entonces, el reloj del Este marcó horas soviéticas. Al caer la tarde sobre Prohorivka, el humo se volvió azul, y las siluetas, tanques, cuerpos, postes, se alargaron hacia el oeste. Los motores apagados dejaban un zumbido en los oídos, como el mar cuando uno se aleja de la playa. En los taludes, los zapadores volvieron a su oficio, recoger restos de minas, colocar otras nuevas. Porque la guerra, esa noche, no terminó. Pero algo sí había cambiado. En el silencio breve entre explosiones, la balanza de la iniciativa se inclinó. Y cuando el polvo retornó al suelo, lo hizo sobre un frente que ya no pertenecería a quien lo había elegido.